Buenas noches, bendiciones a todos. Acá ya estamos nuevamente a punto de comenzar con la transmisión. Así que bueno, vamos a ir orando. Padre, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a tu palabra, a tu voluntad, sabiendo que así Él está en medio nuestro, liderándonos, guiándonos, para ser nuestro Señor, nuestro hermano mayor, y traernos todas las bendiciones de parte tuya que dejaste disponible en Él para nuestras vidas, para los que le creemos a Él, depositamos nuestra fe en Él. Y te elevo esta transmisión, que sea de gran provecho para tu gloria, Padre, antes que nada, gran provecho para la iglesia, y bueno, por todos los que van a escuchar, que sea de gran edificación. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bueno, interpretando y estableciendo los tiempos de Dios y la gracia, la administración de la gracia, parte 3. Creo que acá vamos a ir terminando con esto. El sentido de estas tres enseñanzas que estamos viendo es ver los tiempos, establecer los tiempos en cuanto a cuándo sucede cada administración, principalmente la anterior a la gracia y la que vienen después de la gracia. Sin embargo, hoy vamos a ver también ciertos detalles, más detalle de esta administración y detalles de la próxima administración. Un poquito más de detalles a fin de que nuestro entendimiento de las Escrituras pueda mejorar y poder ubicarnos en el tiempo y en los tiempos de Dios que Él ha establecido para nuestras vidas, principalmente. Y separar un sinfín de malas enseñanzas, tal vez, o enseñanzas erradas que confunden más que nada lo que tiene que ver con respecto a nosotros, sus hijos. Hola Carlos, Dios te bendiga, ¿cómo te va? Así que bueno, vamos a volver a comenzar con este gran versículo en Juan, capítulo 14, versículo 1. ¿No? Y Jesucristo hablando de esto, porque sabía, obviamente, que nosotros íbamos a necesitar una consolación, ¿no? Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Esto es un principio fundamental para aquellos de nosotros que confesamos a Jesús como nuestro Señor. Saber que Dios siempre a lo largo de la historia ha cumplido con su palabra, ha cumplido con sus tiempos, y los ha establecido en su Cristo, nuestro Señor Jesús hoy, ¿no? Y también nuestro Señor, siendo la manifestación o la imagen misma, o quien representa a nuestro mismo Padre, ha cumplido con la voluntad de Él a fin de mostrar lo seguro y perpetuo que es la palabra de Dios. Por eso que se le dice a Él que Él es la palabra de Dios hecha carne. Esto tiene que traer tranquilidad a nuestros corazones, por eso Él decía, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere, yo os la hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cada vez que nosotros hoy leemos la palabra de Dios, si bien ahí nuestro Señor se dirigió a sus discípulos,
tenemos que entender que es la palabra de Dios en Cristo hablándonos a nosotros. Uno tiene que entender lo que está dirigido para uno. Y esto es la esperanza del retorno de Cristo, donde el ancla de nuestra vida está en él. Es un punto fundamental para la fe del Evangelio de Cristo, porque nosotros vamos a pasar por tribulaciones, presiones y angustia, pero saber que nuestro Señor Jesucristo retorna por nosotros y que en ese momento que retorne todo lo que pasó por nuestras vidas, va a terminar todo lo malo, todo lo corrupto, todo, es una gran consolación al corazón del ser humano que viene a creerle a nuestro Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo tremendo, ¿no? Fíjense, 1 Tesalonicenses 4, 1 Tesalonicenses 4, Primera Tesalonicenses 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Eso es lo que significa Primera Tesalonicenses 4:17, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Vieron? En ese mismo momento que retorne nuestro Señor Jesucristo por nosotros, nosotros vamos a permanecer de ahí en más siempre con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir a este lugar donde citamos en Juan 14, los primeros 3 versículos, ¿no? O sea que esta es una gran consolación, porque ahí va a terminar todo lo que estaba mal en nuestra vida. No vamos a envejecer más, es más, vamos a ser transformados, como leímos en los versículos anteriores, enseñanzas anteriores, y vamos a ser semejantes a nuestro Hijo, al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. No va a haber más enfermedades, el tiempo ya no va a ser un problema para nosotros, la muerte va a dejar de existir en nuestras vidas, y bueno, un sinfín de cosas que limitan la vida del ser humano. ¿Vieron? Ahora, con esta pequeña introducción, nosotros vamos a empezar a separar y ver un par de cosas que contrastan con esta administración en la cual nosotros vivimos, que en la así llamada cristiandad es muy confundida por la cristiandad de hoy. Se confunden con que esto que vamos a leer nos pertenece a nosotros. Así que vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Y acá, cuando Jesucristo es colgado en un madero, crucificado comúnmente dicho, ¿no? Se le cuelga con él, o se crucifican con él, a 2 malhechores y a 2 ladrones. Y uno de los malhechores sale en defensa de nuestro Señor y le reprende al otro que le está diciendo cosas indebidas a nuestro Señor. Y después le dice en el versículo 42, este malhechor a Jesús, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto es algo tremendo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Vieron? Acá es que significa que el reino de Jesús no había dado comienzo todavía.
sino que le está diciendo cuando vengas en tu reino, es un reino que se va a dar en el futuro. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, tenemos que entender que este verbo estará está escrito en tiempo futuro, ¿no? Estarás conmigo en el paraíso. ¿Eh? Y este son unos versos que son confundidos en la así llamada cristiandad con los que nos toca vivir hoy a nosotros los hijos de Dios, el cuerpo de Cristo. Así que vamos a adentrarnos, esta palabra paraíso, ¿no? A ver, creo que acá tengo la palabra paraíso. Es la palabra paradeisos. Palabra paradeisos en griego. Y tiene que ver con un lugar en la tierra. El paraíso, Lucas 23, 42 y 43. Sí. Y tiene que ver con un lugar en la tierra. Nosotros vamos a ser arrebatados en los cielos. Y ahí vamos a estar con nuestro Señor por un tiempo. Pero este paraíso siempre tiene que ver con un lugar en la tierra. Vamos a mirar el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Versículo 7, y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Vieron? Usted está hablando a las iglesias que tienen que ver con el pueblo de Israel en un futuro. Nosotros no tenemos que comer el árbol de la vida porque nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros y dice que es el sello, nuestra garantía de la herencia, de la posesión adquirida. Eso es lo que dice Efesios. Pero estos van a tener que comer, vencer, creer hasta lo último. Nosotros, por la creencia en nuestro Señor Jesucristo, fuimos salvos, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, o sea, por creer en Él, lo que Él hizo, fuimos salvos, pero esto para que sean salvos van a que vencer hasta lo último, van a ser perseguidos a muertos y muchos van a ser muertos. A ese le va a dar de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. ¿Dice? Este árbol de la vida, y vamos a seguir, porque esta palabra paradeiso también significa huerto, Edén, ¿no? Y siempre se da en la tierra, así que vamos a ir al libro de Génesis. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender a separar para que nuestro entendimiento no sea confundido por diferentes dogmas o doctrinas erradas, ¿no? Que no tienen nada que ver hoy con el Hijo de Dios, lo que vive en esta administración de la gracia. Versículo 9, fíjense que le dijo, y Jehová hizo nacer de la tierra, 2.9, Génesis 2.9, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida, ¿miren? En medio del huerto, ahí estaba el paraíso, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Vieron? Este paraíso siempre se dio en un lugar, ¿vieron? En la tierra. En la tierra. Nosotros vamos a ver estas diferencias y vamos a establecer estas diferencias para entender los tiempos de Dios y las diferentes políticas que suceden en las administraciones que Él estableció en Cristo. Vamos a ver características
de este paraíso que se va a dar en el futuro nuevamente. Y para ello quiero que vayamos al libro de Isaías. El libro de Isaías. Isaías capítulo 11. Fíjense, en este paraíso que se dio en el huerto de Edén, donde estaba Adán y Eva, todo era perfecto en su momento. No había muerte, los animales eran vegetarianos, el león no le comía la abeja, el lobo no le comía el cordero, pastaban juntos, todo era perfecto, ¿no? Después que entró el pecado, todo eso se fue corrompiendo. Para dar un ejemplo, ¿no? Pero dice acá la profecía de Isaías, vamos a empezar a leer en el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Este es nuestro Señor, ¿no? La profecía. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, fíjense, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntos, y el león con el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién detestado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Eso es lo que va a suceder. Y lo que sucedió en un principio, cuando estuvo Adán y Eva, en el huerto de Adán. Veamos otro, en Miqueas. Miqueas ahí un poquito. Daniel, Oseas, Joel, Amós, Zacarías, Miqueas, ¿no? Vamos. Miqueas está después de Jonás. Miqueas capítulo 4. Fíjense, yo quiero mostrarles las características de este paraíso que se va a dar en el reino. Que por ejemplo, malhechor le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿De acuerdo? Capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por su vereda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadores y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. ¿Vieron? En ese momento, en ese reino, va a haber paz. Estas son las características de este reino, donde el cordero va a pastar con el lobo, la osa con el buey, y el niño lo apacentará. Vamos de nuevo a Isaías, capítulo 65. Quiero leerles todos estos versos para que establezcamos estos puntos, porque tenemos que entender
y diferenciar los tiempos de Dios y la administración de la gracia, para no confundirlos. Isaías 65, versículo 20 dice: no habrá más allí niño que muera de pocos días. Fíjense lo que dice, ¿eh? Ni viejo que sus días no cumplan, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿No? En ese reino no va a haber enfermedades, no va a haber un sinfín de cosas, pero la gente que sobreviva a la tribulación y gran tribulación, que pase al reino de nuestro Señor Jesucristo, va a seguir muriendo. Fíjense el versículo que sigue, ¿no? Edificarán casa y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite. Eso es lo que ocurre hoy, ¿no? Ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Antes que clamen, responderé yo, y mientras aún hablen, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Estas son características del reino venidero, que por ejemplo, malhechor, le pidió al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Miren el libro de Zacarías, ahí creo que es un libro antes de Malaquías, el último libro de la Biblia. Zacarías, sí, 14. ¿No? Adentrémonos en esto porque es algo tremendo lo que va a ocurrir, saber que nosotros, por muchas cosas que esta gente va a pasar, hoy vamos a ver, ¿no? Nosotros somos salvos de la ira venidera por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y saber estas cosas te dan consuelo al corazón, porque vamos a ver un momento que va a venir el juicio de Dios, el castigo de Dios sobre los que no creyeron en nuestro Señor Jesús e hicieron todo tipo de mal y daño, ¿no? 14, versículo 16 dice: y todos los que sobrevivieren, y estos son los que sobrevivieren, de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero estos son los que van a sobrevivir de la tribulación y la gran tribulación, ¿no? Esto cada año. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvias. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Tremendo versículo, ¿no? Porque va a haber un rey, que dice la palabra, que va a regir la tierra con vara de hierro. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y al que
al que merezca castigo le va a dar castigo, y al que merezca recompensa le va a dar recompensa sin excepción. Eso sí, que sin excepción. No la norma, Dios te bendiga. Esto va a ser algo tremendo. Fíjense, una vez más Isaías, capítulo 26. Una vez más Isaías, capítulo 26. Sin embargo, ustedes saben que el rey tiene gran misericordia. Va a tener, y siempre tuvo gran misericordia, porque es la característica de nuestro mismo Padre, a quien Él siempre refleja, ¿no? Versículo 10 dice, se mostrará piedad al malvado. Isaías 26:10. Se mostrará piedad al malvado. Y no aprenderá justicia, ni aún así. Y en tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová. Qué tremendo esto, ¿no? Porque va a tener todo esa persona como para estar bien y adorar a un verdadero rey que ejerce la justicia como jamás, nunca hubo. A excepción de el primer huerto de Edén, ¿no? Donde reinó Adán, ¿no? Un tiempo. Pero ni siquiera él va a reinar como nuestro Señor. Y aún así no va a aprender esta persona. Isaías 14. Miren. Acá es cuando vamos a ver y vamos a diferenciar estos tiempos. Y todos hablan de este reino en el Antiguo Testamento, y Apocalipsis establece que este reino va a durar 1000 años. Porque los niños y los jóvenes y las personas igual se van a seguir muriendo en este reino, los que sobrevivan, ¿no? Y habrá personas que todavía hagan mal. Acá no estamos hablando del reino, cielo nuevo y tierra nueva. Estamos hablando del reino que viene el rey, ¿no? Donde va a haber gran prosperidad, gran justicia, sin igual. Pero aún así van a ser juzgados por sus obras. Y Isaías 14 dice, y habla del diablo, porque en este reino, el diablo, como vimos anteriormente, es atado por 1000 años. Pero después en el versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Acá está este hombre. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Era un gran soberbio, ¿no? Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Vieron? Acá es cuando nuevamente, después de ser suelto, él va a ser derribado por nuestro mismo Padre, según Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, vamos a leer capítulo 20. Entonces son cosas, ya terminando el reino del milenio, cuando este ser es liberado, sale a engañar nuevamente a las naciones y junta un ejército como la arena del mar. De todo esto que no subían a adorar al monte, al Señor, ¿vieron? Que estaban cómodos, que hacían iniquidad, que el Señor le mostró piedad, le mostró misericordia, ¿no? De todo esto juntó un ejército como la arena del mar. ¿Y qué dice en el verso 9? Dice así, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió,
y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿en dónde? En el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Acá es cuando comienza a venir el fin de este cielo y tierra en donde está establecida la palabra de Dios. Y miren Ezequiel, el libro de Ezequiel, pero vamos a dejar acá un puntito en Apocalipsis 20. Quiero Ezequiel, Daniel, es un libro antes de Daniel, ¿no? En el capítulo 28, quiero que vean porque acá estamos viendo características de las próximas administraciones, para diferenciarnos y separar la administración de la gracia. Versículo 19 del capítulo 18. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ese es el diablo. Te va a terminar. Acá es cuando Dios comienza a terminar con todo lo que está mal con nuestro Señor Jesucristo. Comienza a terminar con lo que está mal. Porque esto también trae un confort a nuestro corazón, porque la justicia de Dios va a prevalecer por sobre todas las cosas y va a haber un cielo nuevo y tierra nueva para todos los que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, y muchos después o anteriormente como el ungido de Dios. Fíjense Apocalipsis 20 nuevamente, y vamos a leer desde el versículo 11. Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Bueno, no había dónde esconderse. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Miren, todos estos que murieron, ahí cuando Dios los consumió, ¿no? Cuando el Señor tomó dominio sobre la tierra y los consumió, los que murieron en el Apocalipsis, todos los que murieron anteriormente y que no creyeron en el Señor Jesús, todos los que murieron anteriormente de la venida de nuestro Señor Jesucristo, todo el mar entregó los muertos, todo, la tierra, todo entregó los muertos, y ahí se pararon para ser juzgados, todos aquellos que no creyeron en el ungido, y fueron juzgados según sus obras. ¿Por qué? Porque las obras determinaban qué es lo que ellos creían. Si estas personas que no creyeron en Jesús o en el ungido de Dios, pero tuvieron una vida honesta, de respeto, que trabajaron, pelearon por su familia lo más posible, cometieron errores como todo, ¿no? Pero nomás, ese hecho, esa manera de vivir, representa lo que es hoy nuestro Señor Jesucristo y lo que siempre fue el ungido de Dios, ¿entiendes? Pero si fueron todo lo contrario, ¿qué dice la palabra? Fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte,
la muerte segunda, y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago del fuego. ¿Vieron? Ahí es cuando todas estas personas que no vivieron como corresponde o como representa a nuestro Señor Jesucristo, bueno, no están inscritos en el libro de la vida, no van a estar inscritos. ¿Por qué no? Porque siempre negaron la justicia de Dios en Cristo. Lo que es verdad. Ustedes saben que Dios creó al ser humano con la capacidad de saber la verdad, de diferenciar la verdad del error, lo que está bien de lo que está mal, ¿entendés? De lo que corresponde y lo que no corresponde. Y lo que corresponde siempre representó y representa a nuestro Señor Jesucristo y al ungido de Dios antes y al Señor Jesús después como Rey. Pero si negaron, estas personas no están escritos en el libro de la vida y bueno, tienen su castigo. Porque cada uno, después que termine todo esto, dice el 21:1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. ¿Vieron? Tremendo esto. Yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada a su marido. Tremendo. Acá es donde todo vuelve a la perfección y todo vamos a entender por qué pasó todo. Tremendo. Efesios, capítulo 1. Y ahora vamos a ver ciertas características nuevamente de nuestra administración de la gracia para poder establecer la voluntad de Dios en nuestros corazones. Y el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares, ¿dónde? Celestiales en Cristo. Los lugares celestiales o los cielos siempre es un lugar sobre la tierra, es donde nosotros vamos a ser arrebatados con nuestro Señor. Esta es la palabra epouranios. Pero qué tremendo, esto no termina ahí. Fíjense el versículo 20. Dice, ¿1:20? sí, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahí es donde está nuestro Señor Jesucristo, que dice que nos va a preparar morada. Pero para confirmar esto, fíjense el capítulo 2, versículo 6, dice, y juntamente con él, Dios, con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta esperanza que nosotros tenemos del retorno, del arrebato, a donde vamos a ser recompensados por nuestra labor en el Señor o reprendidos, pero totalmente bendecidos por la acción de nuestro Señor al vencer al diablo, ¿no? Con la muerte y muerte de cruz, como quien dice, a favor nuestro, es donde nosotros vamos a estar sentados a la diestra de Dios con nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos nosotros. Espiritualmente ya estamos ahí. Fíjense. Y ahí es donde están nuestras recompensas. Esto es algo tremendo. 1 Corintios 15. Quiero que veamos. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que entender porque esto era un misterio, recordemos, que le fue revelado a los apóstoles y profetas de la Iglesia de la Gracia del cuerpo de Cristo y mayormente al apóstol Pablo, quien fue que trajo esta gran revelación para el consuelo nuestro y para que esta gran esperanza sea el ancla de nuestra alma, como dice Hebreos. Fíjense el 47, dice, el primer hombre
es de la tierra, terrenal, Adán, ¿no? Y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales, anteriores a Jesús y posteriores al retorno de Jesús. Fíjate lo que dice. ¿Y cuál es el celestial? ¿Qué dice? Tales los celestiales, nosotros. Primera de Juan 1:2 dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Tremendo esto. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, refiriéndose a la iglesia de Cristo, traeremos también la imagen del celestial. Tremendo esto. Esta es nuestra transformación. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso hay una transformación, ¿no? He aquí os digo en misterio, no todos dormiremos, dice, pero todos seremos, ¿qué cosa? Transformados. Y ahí ya no va a ser carne y sangre y corrupción nuestra vida. No, vamos a ser semejante al Señor. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitados serán resucitados incorruptibles, y nosotros, ¿qué dice? Seremos transformados. Tremendo esto. Como leímos en 1 Tesalonicenses 4:17. Porque es necesario que esto corruptible, ¿vieron? Sí. Que no puede heredar, se vista de incorrupción. Y esto mortal, la carne, se vista de inmortalidad. Tremendo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Todo va a terminar. A ella, nuestra vida va a ser por siempre en el Señor. En ese mismo momento que seamos arrebatados. Por siempre vamos a vivir en el Señor. La muerte ya no va a condicionar nuestra vida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado las leyes. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, dice, tremendo esto, míos amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tremendo versículo. Estas son cosas que alientan el corazón de nuestras vidas y nos motivan a permanecer en la fe en nuestro Señor Jesús, porque nuestro trabajo, por la gracia de Dios, no es en vano. Nuestro esfuerzo no es en vano. Y hay grandes recompensas celestiales para nosotros. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahí está nuestra recompensa para el Hijo de Dios, para el cuerpo de Cristo. Y día a día el Señor está cerca. Así que alentémonos con estas palabras. Y toda esta serie de enseñanzas fue para diferenciar los tiempos y la administración de la gracia, para interpretar correctamente y que nuestro corazón sea establecido en esta gracia y fundamentalmente en nuestro Señor Jesús. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dios los bendiga y gracias por estar. Oramos. Padre Santo, una vez más te agradecemos por esta magnífica palabra tuya, por poder
ser testigo de nuestro Señor Jesucristo y compartir estas grandes verdades en Él y de Él acerca de vos, Padre. Gracias por tu tremendo amor y misericordia para con nuestras vidas y para las que de todos los que vinimos a creer en nuestro Señor Jesús, en su nombre, para poder hoy ser tus hijos, por tu gracia, por tu misericordia. Te alabamos y te honramos todos los días de nuestras vidas y te damos gracias, o a vos también, Jesucristo, a quien alabamos y honramos también todos los días de nuestra vida por haberte entregado por cada uno de nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Y bueno, y en tu nombre de Jesucristo agradecemos a nuestro Padre y a vos por tan tremenda salvación. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar.